Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos con ustedes este don de la palabra de Dios, compartiendo ahora el Evangelio de San Mateo. Hoy veremos el capítulo 16. Iniciamos con una oración dándole gracias a Dios por su llamada. Gracias, Padre, por regalarnos a nuestro hermano mayor Jesucristo, quien con su palabra nos invita a aprender a vivir, a aprender a ser como tú quieres que seamos. Que hoy podamos captar tu mensaje, captar tu corazón y estar dispuestos y dispuestas a seguir tu camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a mirar este capítulo 16. Tiene varias secciones. En la primera sección, los fariseos y los saduceos piden signos a Jesús. Y veremos por qué. Dice, se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara un signo del cielo. Recordemos algo fundamental. En el mundo de Jesús, las profesiones se heredan. Y el ser rabí es una profesión. Un rabí solamente es hijo de un rabí. Su padre tiene que ser rabí. El carpintero tiene un hijo carpintero. Es totalmente distinto a nuestra sociedad. De pronto un labriego tiene un hijo médico o ingeniero. En aquel tiempo no era así. Entonces, cuando Jesús se manifiesta como rabí, como maestro, primero ven como una usurpación de poder. Y segundo, dudan de dónde y con qué rabí estudió él. Entonces, por eso es que encontramos a los fariseos y a los saduceos continuamente, igual que los escribas, poniéndole a prueba, a ver qué es lo que realmente sabe. Como fariseos y saduceos quieren saber qué es lo que el maestro, este nuevo maestro, enseña. Y sobre todo porque han visto o han oído que su enseñanza es distinta a los demás maestros. Podríamos decir que en lenguaje de hoy, que Jesús es un maestro no ortodoxo. Es un maestro que no sigue las enseñanzas de todos los demás maestros, que habían muchas cosas en común, pero lo que sí era que habían maestros más fuertes, con una doctrina más fuerte, otros más débiles, dependiendo de la escuela. Entonces Jesús parece a veces estar en una línea de escuela de Hillel o de Shammai, eran dos escuelas rabínicas, pero al final es distinto. Entonces ahí está el problema. Él les respondió: al atardecer dicen, ven, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolos se fue.
Entonces, estamos en una escena muy interesante. Los fariseos, los saduceos, le piden a Jesús un signo del cielo. Él les dice: ustedes saben ver cuando va a llover, cuando va a ser buen día, mirando los signos, pero no saben leer los signos de los tiempos. Cuando habla de los signos de los tiempos, es los signos de los tiempos mesiánicos, porque en el Antiguo Testamento hay una serie de elementos que van dibujando las características del tiempo mesiánico. El Mesías primero tendría la fuerza de David. El Mesías uniría como David las tribus de Israel, pero como las tribus del norte habían desaparecido, dice, las traería en alas o sobre alas de águilas. El Mesías haría de Israel el centro, de él manaría la gracia para todo el mundo, y todos los paganos irían a Israel en búsqueda de esa gracia. Entonces Jesús dice: ustedes notan cuando va a llover o cuando no, y no han visto, no han determinado, no han descubierto los signos de los tiempos del Mesías, que ya se está viendo en él ese llamado a la unidad de todos, esos signos de inclusión de Cristo. El Mesías incluye. Papa Francisco dice en la exhortación apostólica Amoris Laetitia: la iglesia tiene dos formas de ser, o es excluyente o es incluyente. Y la iglesia de Jesús ha de seguir al maestro que siempre fue incluyente. Es muy fácil, dice, ver en blanco y negro. Es muy fácil sentarse con la ley y empezar a señalar a aquellos que no la cumplen. Pero va a decir algo que es maravilloso: la iglesia no es una aduana de la gracia, sino que es casa de misericordia. Es casa de misericordia. Una misericordia, dice, no merecida. Una misericordia que nadie se gana. Es un don absoluto de Dios. Estos son los signos de los tiempos de hoy, porque recordemos que los evangelios hay que verlos hoy. Hoy también tenemos que tener cuidado de que vemos mucho las cosas, pero no sabemos leer los signos de los tiempos. Hoy decía alguien: el mal está muy cerca, está siempre al lado. Entonces, los signos de los tiempos nos muestran que es muy fácil elegir el mal. Elegir el mal es elegir el error y dejar de un lado la verdad. Entonces, mirar los signos de los tiempos. El término signo de los tiempos no pertenece a la teología de la liberación, pertenece a Jesús. La teología o las teologías de la liberación lo toman como bandera de que hay que ver los signos de los tiempos, y la iglesia luego lo asume también en distintos elementos. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, luego en otros documentos, hasta llegar a Aparecida, incluso en los últimos documentos sinodales. Los signos de los tiempos como categoría de reflexión y también de hacer discernimiento. Luego Jesús mismo va a ir evolucionando en su discurso, porque ahora va a hablar de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué va a decir? Versículo 5 dice: los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes para el camino. Jesús les dijo: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo: es
que no hemos traído panes. Entonces vemos que hay una situación de la vida común. Los discípulos se les olvidó llevar pan para comer. Jesús le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Y dicen ellos: es que está diciéndonoslo porque no trajimos pan. Y dice: pero bueno, ¿eso por qué lo ponen allí? Porque es algo que pasa hoy. Nosotros en la vida humana vemos situaciones. Jesús nos dice cosas sobre esas situaciones, pero nosotros entendemos otra cosa. No logramos discernir muchas veces lo que Jesús quiere decir. Entonces miren lo que Jesús le dice. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿No están hablando entre ustedes de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni se acuerdan de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogieron? ¿Ni de los 7 panes y de los 4,000 hombres y cuántos canastos recogieron? ¿Cómo no comprenden que como no comprenden que no me refería a los panes? Está hablando de discernimiento. Jesús dice: mire, no estoy hablando de los panes. Si ustedes saben que se multiplicó, los panes se multiplicaron en 2 veces. No estoy hablando de los panes. Estoy hablando de algo mucho más profundo. A veces nosotros hacemos lo mismo con la palabra de Jesús. Nos quedamos en los panes, en la superficie, en una reflexión de las ideas que tenemos nosotros. Entonces, por eso es que es muy delicado hacer exégesis sin Jesús, interpretación de la palabra sin Jesús, hacer escrute de la palabra sin Jesús. Cualquier palabra que uno lea y quiera de pronto como estudiarla, descubrirla, tiene que hacerla con Jesús al lado. Es decir, siempre recordando qué Jesús dice al respecto. ¿Qué es lo que dice de verdad Jesús? Y para eso hay que ayudarse con el aparato crítico de las Biblias, las explicaciones que tiene aquí abajo, en los lados, y también los textos paralelos, con sus explicaciones. Entonces le dice Jesús: entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Entonces fíjense por qué razón. Porque el tema ahí es la levadura. ¿Qué hace la levadura? Un poquito de levadura se va extendiendo en la masa y la fermenta toda. Entonces tengan cuidado con la enseñanza de los saduceos y fariseos, que es como una levadura. Se meten ustedes y los llena todo. Y no solo eso, los llena de un conocimiento erróneo, porque no están interpretando la palabra realmente según Dios, según el querer de Dios, sino más bien según el querer de los hombres, sus leyes, las leyes que lo han inventado. Y entonces eso también es válido para hoy. Hoy tenemos que tener cuidado si lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia es mera doctrina de hombres, tradiciones humanas, o estamos siguiendo el proyecto de Jesús, claros en nuestra identidad y claros en nuestra misión. Si nosotros estamos claros en que hemos venido llenos del Espíritu Santo, porque Jesús nos ha dado su mismo Espíritu, a anunciar la buena nueva a los pobres, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberación a los oprimidos, y anunciar el año de la gracia del Señor. Si ese es nuestro centro,
Porque precisamente ese es el reinado de Dios, en acción. El reinado de Dios, que es amor, es liberación, es integración, es curación. Nuestra iglesia va por allí y desde puntos muy fundamentales: curación y vida dedicada al ser humano. Lo importante para Cristo es el ser humano. Su vida, la vida del ser humano, su enfermedad o enfermedades, su hambre, su dolor, su sufrimiento y sus relaciones. Esos 5 elementos son los que veremos y estamos viendo en todo el Evangelio. Jesús está enteramente entregado, lleno del Espíritu Santo, consciente de esto, para hacer los 5 puntos que ha dicho, de Lucas 4, 16 y siguientes. Y de una manera muy práctica en el ser humano. En el ser humano. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. O nos hemos dejado llenar de la levadura de la forma de ver hoy la vida cristiana. Y entonces esa levadura nos pone muy cómodos. Ya yo sé de la palabra, yo sé de la liturgia, entre comillas, ya yo sé un poco de cosas, ya vivo en un grupo de la iglesia, en una pastoral, en un grupo, ya estoy bien. Ya eso lo es todo, ya voy a misa, ya cumplo. No. Recuerden que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Es fuente donde emana todo el poder salvador y cumbre hacia donde va toda la acción de la iglesia. La acción que evidentemente es, ante todo, evangelizadora. Llegar a otros. Siempre llegar a otros. Luego, entonces viene, fíjense la unidad. Los fariseos y saduceos piden una señal a Jesús. Jesús solamente la de Jonás, que en ese momento no la explica, pero sabemos que 3 días estuvo en el mito de Jonás, en este reto, en este texto que es, no es un texto histórico, sabemos que es el libro de Jonás, el profeta Jonás es una ficción literaria, pero según ese texto, 3 días quedó Jonás en el vientre del cetáceo. Entonces así dice mismo será Jesús 3 días en la tierra, enterrado. Ahora sabemos que no son de hecho 3 días, aunque bueno, más o menos, ¿no? Bien, ahora luego va a hablarle a los fariseos y de la levadura de ellos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que en ese momento son los más religiosos, En ese momento los fariseos y los saduceos son la crema innata de la religión. Y dice Jesús, a esos que estaban en el templo y de los cuales habían sacerdotes y de los cuales habían escribas y de los cuales habían rabí, de eso Jesús dice, cuídense de su levadura, de su enseñanza. ¿Por qué cuídense? Porque su enseñanza no está llevando el querer de Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres y mujeres se salven. Es un mensaje de amor, es un mensaje de ternura, es un mensaje de salvación. Por lo tanto, es un mensaje que aquel que lo escucha, en su interior se encuentra con Jesucristo vivo y en él nace la alegría. Es decir, seguir a Yoshua, el maestro, es seguir un camino de alegría, un camino de vida. Porque si no es así, no es al verdadero Jesús al que seguimos. Ayer, hoy y siempre. Llegado, versículo 13, Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas. Le dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, miren el anuncio que hace como una pregunta, ¿no? Cuando está en Cesarea de Filipo, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El término Hijo del Hombre viene de Daniel y algunos otros más profetas que lo mencionan, y se refiere Hijo de Hombre. Aquí se traduce como Hijo de Hombre, pero en el texto debe decir Hijo de Adán. Hijo de Adán, Bar Hadam, Hijo de Adán. ¿Qué significa hombre de verdad? Hombre, este hombre verdadero. ¿Quién dice la gente que es este hombre verdadero, el Hijo del Hombre? ¿Por qué la pregunta? ¿Será porque Jesús tenía una situación delicada de autoestima, que le preocupaba mucho lo que la gente dijera de él? Porque cuando dicen, mire, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas, ¿qué están diciendo los discípulos? Que un profeta vino, nació otra vez. ¿Qué significa eso? Reencarnación. Reencarnación, o sea, lo que dicen ellos, que la gente dice, la gente de Israel, de esas áreas, es que uno que ya vino y murió y volvió a nacer en Jesús. O sea que hay una idea medio extraña de reencarnación. Y luego le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces vuelve otra vez a preguntar. No es que él tiene problema de autoestima, es que esa pregunta es fundamental para la vida. Dependiendo de quién es Jesús para el mundo y para mí, así andará el mundo y así andaré yo. Dependiendo de quién es Jesús para el mundo, así andará el mundo. Si no significa nada, el mundo andará en la nada. Si es un maestro, un profeta, como dicen, un maestro ascendido, un extraterrestre que vino, etcétera, etcétera, eso que la gente cree afectará su vida totalmente. Por eso es importante. Y por eso le va a preguntar a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, Simón Pedro, que aquí hay que tener en cuenta que significa la comunidad, la asamblea, la eclesía, la cajal, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta frase es determinante, porque Pedro está diciendo algo. Recuerden que estos evangelios se escriben en el 85 después de Cristo. Es decir, ya Jesús había muerto y resucitado hacían ¿cuánto? Más de 45 años, 50 años. Están escribiendo la experiencia de una comunidad que conoce al Señor, no como a veces nosotros lo conocemos de oídas. Lo conoce presente en la comunidad de verdad que cree que Jesús está al partir el pan, de verdad que creen que Jesús está en la palabra y que Jesús está en el hermano. Están seguros, segurísimos. Nosotros no creemos nada de eso. Por eso es que en nuestras comunidades insultamos al hermano, denigramos a los hermanos, le decimos cosas, porque no hemos creído de verdad todavía. No lo creemos. Incluso ni en la Eucaristía creemos que está de verdad, porque vamos cuando da la gana, cuando tengo ganas, cuando mil cosas. Y fíjense que es interesante y esto es camino de fe, esto es camino de evangelio. ¿Por qué? Porque cuando
alguien dice, allá en tal lugar se está apareciendo la Virgen. Pocas veces dice que se aparece Jesús porque no les da. Pero ahí donde aparece la Virgen, corren los buses y corren aviones a buscar. A ver. Y yo le digo, y en la Eucaristía está Jesús. Realmente. Realmente. En la palabra está Jesús realmente. En el hermano está Jesús realmente. Porque nuestra fe está desvirtuada. Está desvirtuada. Entonces, necesitamos ir a la fe de Jesús. Ir a la fe de Jesús. Fíjense, cuando él dice, tú eres, Pedro dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, tú eres el Mesías. Cristo es en griego, Christos. Mesías en hebreo. Tú eres el Mesías, que en español se dice, ¿cómo se dice? Ungido. Tú eres el ungido de Dios. Pero eso no queda ahí, porque entonces le dice Jesús, bienaventurado eres Simón. Algunas Biblias dice, dichoso eres Simón. En otras palabras, descubrir a Jesús el Mesías, descubrir a Jesús el ungido, es la dicha, es la gran bienaventuranza. ¿Sí? Y descubrirlo ¿dónde? Adentro, dentro de nosotros, no dentro del cuerpo, dentro de mi ser. Y fíjense, dice, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre. Lo que está diciendo es, carne y sangre significa el hombre en su totalidad, el hombre completo. Esto de tú reconocerme Mesías no lo revela ningún hombre, ninguna persona con una catequesis, con una... ¿no? Tú te lo pueden decir y pasa por aquí y entra por aquí y se queda aquí. Pero para que entre en la interioridad, para que yo acepte a Jesús como mi Señor, encontrándomelo dentro, tiene que ser, dice, mi Padre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el revelador, mi Padre que es Dios. En otras palabras, yo necesito abrirme a Dios, y Dios me revela al Hijo. Y a la vez el Hijo me revela al Padre. Y el Hijo me revela al ser humano. De la importancia del encuentro con Jesús. De encontrarme verdaderamente. Y miren, algunas personas incluso en orden ya ministerial y todo lo demás, puede decir, es que eso de que encontrarme con Jesús, no sé, ¿qué es encontrarse con Jesús? Encontrarse con Jesús es primero en el interior, en la interioridad. Es darme cuenta que efectivamente Jesús está en mí. Primero. Y luego darme cuenta que su espíritu es mi espíritu. Porque recibimos su mismo espíritu. Y por lo tanto Jesús y yo somos uno solo. Pero en consecuencia, si Jesús me ha dado su espíritu, quiere decir que Jesús también se lo dio a usted y a usted. Y si usted tiene el espíritu de Jesús, yo también, estamos siendo uno en el espíritu de Jesús. Estamos hermanados en el espíritu, realmente. Y cuando yo entiendo esto, entonces mi visión de los demás cambia. Ya no los veré igual. Veré en ellos al Espíritu de Jesús. No con los ojos físicos, sino con el corazón. Veré a Jesús en el otro. Eso que Jesús dice, y veremos después en Mateo 25.
tuve hambre y tuve de comer, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, o lo contrario. Entonces, ¿cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste, incluso con el más insignificante de tus hermanos, conmigo lo hiciste. No está diciendo que con tu hermano, con el más insignificante hermano de la comunidad. No, el hermano con quien trabajas, el hermano con quien te encuentras en la calle, cualquier hermano, incluso el más insignificante. A veces nosotros, como no hemos entendido esto, ¿qué hacemos? En la iglesia ponemos unas caras, en la liturgia, ahí cantamos y no sé qué, pero después nos volvemos a otra cosa. Hablamos, juzgamos, condenamos al otro, señalamos al otro, etc. Una total contradicción. Entonces, digo amar a Cristo en la Eucaristía, pero odio a Cristo en el hermano. Y eso es total locura. Era como decir, tú le digas a alguien, a una persona que supuestamente tú aprecias, le dices, es que yo amo tu cabeza, pero tu cuerpo lo detesto. Eso es total locura. Total locura. Una mala persona total. Cabeza y cuerpo. Eso es la iglesia. Pablo lo desarrolla hermosamente con la teología del cuerpo. Cabeza y cuerpo. Amar la cabeza es amar al cuerpo y viceversa. De porque Juan desarrolla también en la primera carta eso de que si yo digo que amo a Dios, ¿a quién no veo? Y no amo al hermano, a quien veo, soy un mentiroso. Eso es una esquizofrenia religiosa. Esquizofrenia religiosa. Cuando digo que amo a Jesús, y ay mi Señor, y en la Eucaristía, pero no amo al que está a mi lado. Y no amo su palabra, la presencia en su palabra. Y fíjense que entonces dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Petrus, Kefas, piedra. Y le puso ese apodo. Jesús le cambió el nombre, que era Simón Bar Yohanem. Le dice piedra, porque era duro de cabeza también. Y dice, tú eres piedra, o Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces cuando uno ve eso, dice, mi iglesia, con mayúscula uno se imagina la iglesia que uno conoce. No, es que no hablaba así. Lo que pasa es que la palabra iglesia, que viene de eclesia, en el latín y el griego, tiene una palabra antecedente que es kahal en hebreo, y una posterior que es comunidad, asamblea. Entonces habría que leer, y sobre esta piedra edificaré mi asamblea, mi comunidad mesiánica. Que también puede decirse iglesia, pero entendiendo que iglesia es una comunidad, no una estructura nada más. Una estructura jerárquica, no. Es la iglesia toda pueblo. Hoy desde el Vaticano II diríamos entender esa iglesia, el pueblo santo de Dios. Edificaré mi pueblo santo sobre esa piedra, ¿no? Emma dice, y miren, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Algunas traducciones dicen las puertas de la muerte, otras dicen las puertas del infierno. Es mera traducción. Lo que está diciendo es, y la muerte no podrá contra ella. Pero hay que entender la muerte en el sentido del Nuevo Testamento, que claramente lo podemos entender desde 1 Juan 3:14 y siguiente. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. De esa muerte se refiere.
No es que nadie más en su asamblea mesiánica se iba a morir, no iba a morir. No era eso. No es la muerte biológica. Eso es necesario incluso. ¿Te imaginan que en el planeta Tierra nadie muriera? Ya se hubiera acabado el alimento. Si ahora como estamos en superpoblación, que nadie muera. De hecho el Papa Benedicto de feliz memoria lo dijo: la Tierra no fue diseñada para que el ser humano viviera eternamente aquí. Venimos a una experiencia humana de hijos de hombre, de hijos de Adán. Y miren que cuando dices la muerte no prevalecerá, es que en su comunidad el desamor no puede vencer. Que en su comunidad lo que tendría que vencer siempre es el amor. Lo que siempre debe vivirse es el amor. Porque si no se vive el amor, se vive el desamor. Y cuando hay desamor, hay muerte. ¿Sí? Es importantísimo esto. Y fíjense, además de esto dice: a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y que lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. De salida uno dice: ven, ahí está la confesión. No. El texto ahí no se refiere a la confesión. Fue escrito en el 85. En ese momento estaba comenzando ya se daba lo que era la confesión pública. Solamente habían 3 pecados por los cuales una persona tenía que denunciarse a sí misma. No el compañero, él. Y era el asesinato, que incluía el aborto, la apostasía y el adulterio. Y había que denunciarlo porque los 3 iban contra la vida misma, la del ser humano. Y por lo tanto, cuando tú llegas a estas 3 cosas, quiere decir que tú has sacado de tu cabeza a Cristo, de tu mente, de tu corazón. Y tenías que volver a una institución, a un grupo que se llamaban los penitentes. Los penitentes iban a la celebración, pero terminada la reflexión, la homilía, se tenían que salir e irse con su grupo a una enseñanza aparte, hasta que mostraran conversión verdadera. Y entonces volvían a la comunidad. La confesión como hoy la tenemos es del siglo V después de Cristo. Y es interesante porque surge como una petición de los monjes irlandeses. Le piden a los obispos eso de, en vez de hacer la denuncia pública, que ya cuando eran muchas personas era vergonzoso, entonces mejor que eso se diera en secreto y que se hiciera la confesión personal. Los obispos se opusieron a eso, que no podía ser así, que tenía que ser solo los 3. Entonces decían los monjes: bueno, igual los pecados, los 3 más los mortales, pues ya se habían ingresado la idea de los pecados mortales con San Agustín. Y los pecados mortales se confiesan, pero en secreto. Y como siempre hay monjes que hacen lo que da la gana, algunos comenzaron a hacerlo ya, aunque los obispos no querían. Pero se fue haciendo costumbre y entró y se volvió costumbre. Y se hizo así, fue naciendo el sacramento, fíjense, como reconciliación, ya estaba en el otro desde el principio, pero aquí diferenciado como tú conmigo, solos. Ahí así nace. Por eso es que aquí no se refiere a eso, se refiere a otra cosa. Miren lo que dice: y a ti, Pedro, que es la comunidad, el signo de la comunidad,
te daré las llaves del reino de los cielos. Bien. ¿Qué dijo Jesús sobre el reino de los cielos? Las veces que habló. ¿Alguna vez Jesús habló que el reino de los cielos estaba por ahí arriba? No, nunca. Las veces que Jesús habló del reino de los cielos, dijo, el reino de Dios está entre ustedes. O anuncie que está muy cerca. Eso fue lo que Jesús dijo sobre el reino de los cielos. Entonces dice, si yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos, no son una llave grandota para abrir las puertas por ahí arriba. Es una llave para abrir la posibilidad de vivir ese reino de los cielos. Por lo tanto, esa llave, al decir tú, Pedro, que es la iglesia, signo de la iglesia, es para toda la iglesia. Es decir, tú y yo tenemos la llave del reino de los cielos. Yo tengo la llave para abrir mi mente y mi corazón al reinado de Dios, a que reine en mí el amor, la alegría, la paz, la justicia, o puedo cerrar para que reine el miedo, el odio, el resentimiento, el juicio. Cada uno de nosotros tenemos la llave para elegir abrir o cerrar. Si yo abro para el reino de los cielos, lo que es el cielo, lo que es Dios, se hará en mí. Si yo cierro, no se hará, se cierra en el cielo y en mí. En Dios significa. ¿Ven? Entonces, tú y yo tenemos la llave de la dicha. Abro realmente mi corazón a Jesús, me encuentro con Jesús dentro y encuentro la alegría. Empiezo a buscar a Jesús fuera, por allá, por otros lados, y hablaré de Jesús, cantaré a Jesús, pero no encuentro la alegría. Incluso a veces, hablando mucho de Jesús, actúo contra Jesús siempre. Mal hablado, mal hablada, vulgar, maltratador, enjuiciador, lleno de resentimiento, Y aunque digas que rezas, que oras, lo mismo. Estás muerto, muerta. Por eso es importante ver la llave. Ver la llave, la tienes tú. Y claro, también recordar que cuando esto comienza, antes de que se dé la confesión personal, en tipo de San Agustín, siglo cuarto, quinto, en San Agustín dice que hay más de 300 sacramentos. San Agustín señala más de 300 sacramentos. Sino la iglesia va depurando hasta quedar con los 7 sacramentos que hoy tenemos. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? Por una sencilla razón, 7 es el número perfecto. 7 es el número perfecto. ¿Ve? Bien, entonces tú tienes la llave del reino de los cielos. Por eso no puedes decir, no es que a mí me está haciendo infeliz, es que el otro lo que me hace infeliz, es que por no tener esto soy infeliz, por si te... No, tú tienes la llave. Bien, dice el texto, versículo 21, después entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Hace su primer anuncio de su pasión. Evidentemente, miren lo que dice después. Tomando aparte a Pedro, tomando aparte Pedro a Jesús, se puso a reprenderle, diciéndole, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso, porque tú eres el Mesías, ya lo había dicho antes. Y ellos pensaban en un Mesías como David, que tenía que formar un ejército y vencer a los romanos que lo estaban invadiendo, lo invadieron y estaban sobre ellos, y luego sobre todos los demás reinos y vencer.
No te puede pasar eso. Y él, volviéndose, le dijo a Pedro: detrás de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces es interesante cómo como suele decirse hoy, de lo sublime a lo ridículo. Como es ensalzado Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra a ti nadie te da, sino Dios. Y ahora le dice Satanás. Unos versículos después, ahora lo llama Satanás. Le Satán en hebreo. Le Satán, que significa lo opuesto, no es un nombre. No fue que Jesús llamó a Pedro le puso otro nombre: apártate de mí, o detrás de mí, Satanás. Lo que está diciendo Jesús es: detrás de mí significa, ¿a dónde va esto? El maestro siempre está delante, los discípulos van detrás. Entonces Pedro se puso delante de Jesús como si él fuera maestro. Y Jesús dice: detrás de mí. Tú eres discípulo. Iglesia, tú eres discípula. Tú no puedes decirme a mí lo que tengo que hacer, iglesia. Porque es con la iglesia también. Nosotros como iglesia no podemos decir a Jesús lo que tiene que hacer. Él es el que nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Entonces, detrás de mí, porque si yo pretendo decirle a Jesús lo que tiene que hacer, entonces me vuelvo yo Satanás, que significa lo opuesto, adversario. ¿Y por qué entendemos eso? Dice: porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. De ahí porque el cristiano de continuo está buscando aprender a pensar como Dios. Y pensar como Dios es pensar como Jesús. Y pensar como Jesús es actuar, sentir y actuar como Jesús. Luego de esto dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí. Entonces viene lo definitivo del texto del capítulo 16. Fíjense: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recordemos que se escribió en el año 85 más o menos. Entonces, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera ser discípulo mío, primero niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Hágase a un lado, a su yo falso, a su ego, y deje que yo le conduzca. Niegue a sí mismo es no buscar mi propio plan, mi propia agenda, sino la de Jesús. Primera cosa. Segundo, tome su cruz. Entonces, claro, hemos desvirtuado esto. Es que ha habido distintos pasos en la teología de la cruz. Entonces, nosotros crecimos diciendo: es que mi cruz es mi enfermedad. Es que mi cruz es mi esposa. Es que mi cruz... No. Yo recuerdo un estudio que hice con un biblista hace mucho tiempo en el Cevitepal, en el Selam, y él nos decía: es que la cruz no es la cruz. Y eso me marcó. La cruz no es la cruz, no es el pedazo de madera. La cruz es el crucificado, que está con los brazos abiertos, formando él la cruz. Y por lo tanto es él amando, entregando su cuerpo y su sangre por el mundo. Tomar la cruz no es pensar en la esposa, el esposo, es tomar la actitud de Jesús, de amar como él y abrir mis brazos para los demás. Cada día abrir mis brazos y dar mi cuerpo y mi sangre por los demás. Y por amor. Eso es tomar la cruz. Entonces sí, sígueme. Entonces sígueme es delicado porque seguir, yo sigo a Jesús. Bueno, piense que seguir. Usted va por una calle y dice: alguien me está siguiendo. Te corta a la izquierda
usted ve que la persona corta a la izquierda, sigue recto, la persona recto, con la derecha, la persona sí me está siguiendo porque está siguiendo mis pasos. Eso es seguir a Jesús, es seguir sus pasos. Entonces hay que ver cómo vivió Jesús, así he de vivir yo, siguiendo sus pasos. Y va a decir al final, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Está unido a eso. Quien pierda la vida por mí, quien la da amorosamente por los demás, porque los demás soy yo, por mí, la gana. Y el que la guarda para que no perderla, la pierde entonces. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Es decir, según su elección. ¿Y cuándo vendrá a pagar eso? Pensaban que era de una vez, luego pensaron que era año más tarde. Y es que se da que ahora mismo mi conducta, que viene de mis sentimientos y mis pensamientos, generan unos frutos. Los frutos de la carne o los frutos del espíritu. Ya estoy recogiendo los frutos de mi conducta. Ya, no esperes que después, ya, recoge los frutos de la conducta. Yo les aseguro, entre los que aquí presentes, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, en ese juicio. No van a morir. O sea, que eso iba a ser en ese momento de vida. Bien, entonces lo dejamos allí para las preguntas, ideas. Sí, buenas noches. Definitivamente cada vez que uno viene aquí, yo salgo con más preguntas definitivamente. Entonces eso, uno sale de aquí, no sé lo demás. La primera cosa que yo me pregunto es si yo asimilé o no el mensaje. Ese es el primer concepto. Y segundo, si lo asimilé o no lo asimilé, ¿cómo lo hago, cómo lo ejecuto cuando salgo de aquí? Entonces, bajo esa premisa, y cuando los muchachos toman el sacramento, siguen los pasos, ¿no? Uno habla de la elección y uno habla de discernimiento, que es una definición muy compleja si no buscamos la definición semántica. Pero la pregunta que me nació cuando usted estaba comentando ese punto es si a esa edad uno tiene el discernimiento para asimilar toda la información que llueve en un año o 2 años, no lo sé. Quizás sí, quizás no. Lo que yo entiendo de eso es que quizás es el paso inicial hacia un continuo, una evolución posterior, y que definitivamente ese paso inicial o ese camino no se debe abandonar, de modo que cada vez vayas asimilando el concepto que usted está explicando. Ese es el primer punto. Un comentario. Bien. Debería desde el bautismo hasta la confirmación, pasando por la Eucaristía, que antes estaba después. Antes era bautismo, confirmación, Eucaristía. Hacia los años 70, 60 por allá se cambió. Voy a investigar bien qué fecha fue. Bautismo, Eucaristía, confirmación. ¿Por qué? Porque en la iniciación cristiana antigua se cerraba era con la Eucaristía. O sea, la iniciación cristiana culmina con comer el cuerpo del Señor y estar en comunión con el cuerpo sacramental del Señor. Y para llegar a comer ese cuerpo sacramental deberías estar en comunión con el cuerpo eclesial, la comunidad, y en comunión con el cuerpo palabra. Si no había llegado a ese momento, podía pasar 1 año, o 2 años, o 3 años, hasta que no llegara a esa comunión. Es decir,
no tener a nadie como enemigo, no odiar a nadie, no juzgar a nadie, estar abierto para todos. Cuando llegaba a eso, te bautizaban. Por eso la pregunta era, cuando iban a bautizar, le decían al testigo, ¿está seguro que esta persona, el hombre, es una persona buena? ¿Ya? Es una persona buena, significa una persona como Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, buena. Entonces, evidentemente que en este tiempo hemos perdido mucho de lo que es la iniciación cristiana, por varias razones, porque se ve como compromiso, como rigor, como escuela, y no hay un proceso, no hay procesos de discernimiento. Y eso, por eso es que ahora mismo en Panamá estamos en ese momento en que la conferencia episcopal ha pedido que reflexionemos, que miremos, porque hay que trabajar en esto. Evidentemente los jóvenes no van, difícilmente, casi ninguno, van bien preparados y bien con un discernimiento claro, y la prueba es que hacen el sacramento y no vuelven. Hacen sacramento y no vuelven, ni lo de comunión ni lo de confirmación, y menos lo de bautizo. Yo lo digo, no sé los que han venido acá, los que siguen viniendo, porque el mensaje cuesta entenderlo a veces. O sea, el mensaje en el sentido de la ejecución. Venimos de un mundo quizás en que se manipula mucho hasta cierto punto, hay mucha desinformación, y la pregunta que va de aquí hacia allá es, ¿usted considera que estamos oyendo o estamos escuchando? Porque son definiciones distintas. O sea, o es que no cala el mensaje porque entra por aquí, sale acá, o es que la información llega y no la procesamos bien en el CPU, como se dice. Imagina nada más que lo lógico sería que uno va a la celebración eucarística, el domingo, uno escucha la palabra, debería haber visto esa palabra antes de ir a misa, anotar los textos y en la semana volver a verlos junto con los de la semana. Ya ahí no solo se oye, sino que se escucha y se reflexiona. ¿Quién hace eso? Por eso, es que ahí tenemos un problema serio y grave. No hemos aprendido a ser cristianos de verdad. Aquí hay una pregunta primero, allá ven. Acá, Ramón. Entonces, nos falta a toda la comunidad crecer en el conocimiento de Jesús primero. Eso implica escucha. Shema Yisrael. Escuchar. ¿Sí? Buenas noches. En un documental vi que el Papa Francisco hacía como una anotación de que Dios no existe. Entonces es como un escándalo, pues. Pero la deducción es, si no conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cómo puedes decir que Dios existe? ¿Sería ese el contexto? Sí, ha habido una mala interpretación de las palabras del Papa, y es que lo que él quiso decir fue que para alguien que no cree, no solamente el cristiano, cualquier persona que no cree en Dios, para él no existe. Para la persona que no cree, Dios no existe. Pero a veces el problema más grave no es ese. El problema más grave es cuando yo creo en un Dios que no es real, que es un Dios que hemos inventado nosotros. Ese es el mayor problema. Por eso hay una película que está en Netflix y está por ahí, que se llama PK, la P y la K. Así, si pueden verla, véanla, porque allí, entre la jocosidad y lo demás, lo pone a pensar a uno entre las visiones que hay de Dios y sobre Dios. ¿Sí? Porque a veces el Dios que yo concibo es el de mis ideas. Yo defiendo a Dios, yo soy el que voy a anunciar a Dios, porque allá no está, porque allá no lo tienen. El Dios que ha creado todo está en todo y en todo. Pablo lo decía en estos días, el que se manifiesta en todo y está en todos.
Lo que hay que hacer es que la gente descubra a Dios que está en ellos. No está debajo de la piedra, está en ellos y ellos en Dios. A ver, allá el chico. Otra, en ese mismo sentido de eso que te acabo de decir, pues, el sentido, pues, de hasta el más insignificante, o sea, no tiene que ser necesariamente un pobre, puede ser un rico también, o una persona adinerada. O sea, que no debe haber esa distinción. Lo que pasa es que el insignificante para ti, puede ser que para ti un insignificante sea un pobre, o sea, tu madre, que es insignificante, no me interesa. O puede ser un insignificante un borracho, o los presos, es que depende. Es para quién, de pronto para mí, para ti, ¿quién es insignificante? A veces el insignificante es el esposo o la esposa, la veo como insignificante. Yo aquí mando. ¿Qué? Bien. A ver, allá. El chico. Buenas noches a todos. Bueno, no una pregunta, sino más bien un comentario, una reflexión. En esta época estamos inundados de información, realmente. Solamente usted abre el celular y si tenemos el algoritmo ahí de algo religioso, cuando llegamos a casa vemos el TikTok y sale todo lo que estamos hablando aquí. En una ocasión, y yo me defino como un hombre creyente, absolutamente creyente. Sin embargo, en una ocasión leí algo que decía: la mejor religión es hacer el bien. Y yo creo que eso tiene mucho de cierto, porque hoy que vemos el libro de Mateo, la única diferencia es que sucedió hace 2000 años, pero lo vivimos exactamente igual. ¿De qué, según mi opinión muy personal, nosotros los cristianos padecemos? Que tenemos una moral y una conducta dentro de la, no voy a decir iglesia, sino dentro del edificio, donde estamos con los hermanos, donde nos sentimos cómodos, donde hay gente conocida, pero tenemos otra actitud. No hay congruencia en la conducta de nosotros como cristianos y como empleados, como cristianos y como jefes, como cristianos y como jefes de hogar, como cristianos y como ciudadanos. Y yo creo, en un análisis, una reflexión muy personal que hago todos los días cuando enciendo el carro y lo arranco y dejo que caliente el motor y me entrego al Señor y le pongo mi jornada en sus manos, es que el día que la humanidad entienda que lo correcto es eso, predicar con el ejemplo práctico lo que vemos en la iglesia, ese día definitivamente el mundo sería mucho mejor. O sea, hay una llamada a la coherencia. De hecho, hoy también la física cuántica, podríamos decir, busca la coherencia entre la mente, el corazón y la acción. Esa es la coherencia personal. También la coherencia social y la coherencia planetaria. En internet uno puede encontrar en YouTube, en Google, ese Instituto de las Matemáticas del Corazón. Se llama Instituto de las Matemáticas del Corazón, y ahí te hacen todo un estudio de la energía que tú manas, y se ha visto con cámaras especiales, dependiendo de si tú amas o no amas, si eres incoherente o coherente, etc. Y fíjate que eso que tú has dicho, que la mejor religión es el bien, no es un invento de la gente, eso está en la palabra. En la carta de Santiago dice: ¿quieres saber cuál es la verdadera religión? Dice: auxiliar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Y 2, no dejarte corromper por el mundo presente. Claro, ahí está, Santiago. Pero ¿qué pasa? Nosotros no conocemos la palabra. Nuestro pueblo no está acostumbrado ni educado para leer la palabra. Y claro, es importante leerla. Es como que tú digas: yo quiero ser matemático, pero no me gustan las tablas, no las quiero aprender, las tablas de multiplicar. ¿Cómo vas a ser matemático?
quiero ser matemático, pero no me gusta el álgebra. No puede ser matemático. ¿Cómo voy a ser cristiano de verdad si no medito, estudio y oro la palabra de Dios? Y lo hago de manera, no, esto es importante lo que voy a decir, no por opiniones, sino por contextos. Una cosa es leer la Biblia con opiniones que alguien dice o un libro dice, porque me dijo así alguien, porque dijo así. No. Con contextos. Este texto, ¿en qué contexto salió? ¿Con qué intención fue? ¿En qué año fue? ¿Qué quiso decir? ¿De dónde viene? Así se estudia la Biblia. Y evidentemente con Jesús ahí. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué dice Jesús? ¿Está en coincidencia? Lo que Jesús dice es diferente, entonces seguimos a Jesús, porque Él es la revelación plena. Aunque acá diga otra cosa en el Antiguo Testamento. Porque allá se le dijo, pero yo les digo. Esto es fundamental. Claro, evidentemente. Claro, y dice Santiago mismo, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Para ver si tienes fe de verdad. Porque una fe sin obra es fe muerta. La fe tiene que manifestarse en obras. ¿En qué obras? En las obras de bien. Lo mismo, ahí mismo caemos, en las obras de bien. Entonces yo en la comunidad no soy bueno porque señalo a uno, porque juzgo al otro, porque le saco los tapos al otro. No soy bueno. No estoy viviendo como Jesús. Entonces, por eso digo, cualquiera puede explicar la Biblia, pero hay que ver si lo está haciendo en los contextos. Los textos en los contextos. No solamente de los pretextos de la persona, sino el pretexto también del texto. Yo leo en español, pero resulta que en español la Biblia, me decía un hebreo, un profesor hebreo de gran trayectoria, que la Biblia traducida al español o al inglés o estas lenguas nuestras, el romance y todo lo demás, perdemos 30-40% de lo que realmente se dijo en el original. Por los contextos. Entonces, estudiar la Biblia no es tan... que todo mundo, eso requiere... Por eso que la iglesia dice que ante todo con el magisterio, ayudados por los teólogos, expertos en la exégesis, etc. Bien, a ver. Para la parte esta sí, la importancia de leer, yo también creo en eso, y si no conocemos, pues cómo abrimos camino. Pero esto de la importancia del encuentro, de abrirme a Jesús, eso es como que diariamente, o sea, hoy descubro, así como cada vez que vengo a la clase descubro algo nuevo, ¿no? O sea, no me había puesto a pensar en esto, o sea, abrirme a Él, pero Él también es para todo el mundo, y eso me hermana con los demás, me hace fraterna, y es por eso que yo tengo que hacer el bien. No, o sea, es una cosa hermosísima, porque es lo que yo tengo que hacer todos los días, es como una tarea. Si no me abro a Él, ¿cómo me conecto? ¿Verdad? Y Él igualmente lo va a estar haciendo. Entonces, en el camino me iré encontrando con gente que se abra también a Él. Y puede ser el mendigo, puede ser, ¿verdad? Porque Él lo va a hacer con todo el mundo. Pero esto me deja muy, muy picada, ¿no? Hay dos cosas allí importantes. Una es que como sacerdotes, obispos, diáconos, presbíteros y como catequistas deberíamos preguntarnos si la pastoral que estamos realizando está llevando al pueblo santo de Dios al encuentro con Jesús. Si la catequesis que estamos dando en nuestras parroquias está llevando al niño, al joven, al encuentro con Jesús. Porque si yo llevo a ese niño, a ese joven o a ese adulto al encuentro con Jesús, en él explotará la alegría.
Y no va a querer irse del grupo, de la comunidad, porque ha encontrado la alegría. Y sabe que ese Jesús que está en él está en los demás. Y que alegría compartir con los demás. Y en segundo momento, mirar la importancia de renovarnos para poder transmitir a los demás que yo me he encontrado con Jesús. Porque si yo me he encontrado con Jesús y debo ser una persona feliz, que trato a los demás bien, que trato a los demás con amor, con ternura, como dice el Papa Francisco. Ahora, si yo digo, yo estoy en una comunidad, en una pastoral, y yo me he encontrado en un grupo, en una, de pronto, qué sé yo, en un movimiento, pero yo trato mal a los demás, yo juzgo. Tú no has encontrado con Jesús, no te has encontrado con Él. ¿Y cómo ayudar a encontrarse con Jesús? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tengo que yo primero encontrarme con Él para poder llevar a otros a que se encuentre con Él, que está en la disponibilidad de su amor para todos. Es que solamente el estudio es para los catequistas, no. Todo cristiano, toda cristiana que esté creciendo desea conocer a Jesús. Fíjense que a mí me decía un profesor que me dio una materia, él me dio una materia, él es islámico, él es del Islam, pero es profesor también de lenguas antiguas, incluyendo el arameo y el hebreo. Así que él me dio una clase y él nos decía, qué interesante que cuando uno ama a una persona, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Uno conoce a una muchacha, o es un muchacho, ¿qué quiere conocer? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué habla? ¿Cómo habla? Y si es de otro idioma, quiero aprender su idioma para entenderlo bien. Ah, no, con Jesús nosotros decimos que lo amamos, pero nosotros nos contentamos con recibirlo en español. Yo no sé cómo Jesús pensaba en el lenguaje arameo, qué dijo Jesús en el lenguaje arameo, qué dijo cuando habló en hebreo, en los originales, claro. No conocemos a Jesús. Y de hecho, por eso nos hemos inventado unas figuras de Jesús erróneas y unos proyectos de Jesús erróneos. El camino de Jesús es simple. Está dirigido a las personas para que vivamos el bien. Simple. Y ese bien debe estar fundamentado en el amor. ¿Y por qué en el amor? Porque eso es lo que somos. Imagen y semejanza del amor con mayúscula, que es Dios. Y eso lo significa cuando dice el Antiguo Testamento, sean santos porque yo soy santo. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús dice, sean santos porque su Padre Celestial es santo. Es vivir el amor que se vuelve bien. Lo dejamos aquí porque ya es la hora. Falta uno. Ok, rápido. Yo nada más quería ahondar en una palabra. Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado. Y en Lucas 1:48 la Virgen María dice, me conocerán por bienaventurada. ¿Qué encierra esa palabra y si nosotros podemos lograr llegar a ser? La bienaventurada María es bienaventurada porque abre su ser a Jesús. En palabras de San Agustín decía, entre María y nosotros, la única diferencia, San Agustín, la única diferencia es que María lo llevó en el seno, pero antes de llevarlo en el seno, tuvo que concebirlo en el corazón, como nosotros. Y bienaventurado significa dichoso, la dicha. ¿Y cuál es la dicha? Conocer a Jesús. La bienaventuranza de María no es ante todo por ser madre. Miren, es por conocer a Jesús, por encontrarse con Jesús, por creer en Él en su corazón
y luego tenerlo en el vientre. Por eso tú también eres bienaventurado si te encuentras con Jesús. ¿Sí? Padre, allí en alguna de las observaciones o los comentarios que los hermanitos han hecho, pensaba yo en la parte que usted mencionaba sobre el desconocimiento. Si no conocemos a alguien, no lo podemos amar. O sea, ¿y cómo nos podemos llamar cristianos si para poder ser cristianos tenemos que seguir y hacer lo mismo que hace el Señor o que hacía el Señor, ¿verdad? Y que hacen que nos da la oportunidad de hacer a nosotros también. Y en ese sentido, por eso es que a veces ocurre que hay hermanitos que están o que se denominan cristianos o están en la iglesia católica y después de un tiempo dicen, me cambié de iglesia porque lo que pasa es que acá no me enseñaban y en la otra iglesia sí me enseñaban. Pero es porque de repente no sabemos que hay formaciones, no nos preocupamos en algún momento de participar en esas formaciones o no nos sentimos parte de una comunidad para participar en ella. Entonces esa parte siento que también es fundamental de poder nosotros también ser portadores de esa buena noticia a otros, de que podemos profundizar, podemos conocer, caminar juntos en ese sentido. Y la otra partecita es que muchas personas hablan de que voy a escuchar la misa. O sea, muchos no tienen el sentido de qué es la Eucaristía. Voy a oír misa. Voy a oír misa, que es una alianza donde el Señor nos habla, nosotros le respondemos. Yo durante mucho tiempo, yo no sabía que la palabra del domingo, por ejemplo, hay un desdoblamiento durante la semana, una profundización del evangelio que se comparte el domingo durante toda la semana. Y hay muchas personas que piensan que, bueno, es obligación y lo hacen por obligación y asistir a la Eucaristía el domingo y ya yo cumplí. Lo hacen como por norma, no por amor o por creer que hay un encuentro. Como usted mencionaba, si estoy enamorada, yo voy a querer verme no nada más el domingo con el amado, ¿verdad? O el hombre con la novia, pero siento que es ese poquito no haber tenido ese encuentro con el Señor verdaderamente. Incluso para amar a María hay que conocer la palabra, pero no solo la palabra, fíjense. La revelación, la fuente de la revelación es una sola. Las palabras y los hechos de Dios que en Jesucristo llegan a su plenitud y luego se actualizan en la iglesia y llegan hasta nosotros con la fuerza de los sacramentos y todo lo que la iglesia entrega. Por eso, para estudiar Biblia también hay que estudiar los documentos de la iglesia. Porque bueno, el Concilio Vaticano II dice, el amor auténtico a María no es esa piedad que yo amo a María y le pongo rosas y flores. No, el auténtico amor a María es realmente vivir como ella, vivir sus virtudes. Y lo primero que ella enseña dice, hagan lo que él dice. Si alguien ama a María, le va a estar resonando continuamente, hagan lo que Jesús dice. ¿Y qué dice Jesús? Lo que se ha dicho aquí. Bien, terminamos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por tu palabra, que esto resuene en nuestros corazones, que no lo olvidemos, que busquemos cada día reconocer que nos estás llamando para ser instrumentos tuyos y vivir en nuestras vidas tu misma vida, como amor, como ternura, como compasión, como bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y agradecemos su atención y nos vemos pues la próxima semana, Dios mediante. Que tengan feliz noche y mil bendiciones en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.